Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de todos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo épico. Sí, lo escucharon bien. Hoy desentrañaremos la verdadera lucha legal de Ander Cell y Kerem Bürsin. Prepárense para una avalancha de información, secretos y giros inesperados. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos los que ya están suscritos al canal. Su apoyo significa muchísimo. Y si eres nuevo por aquí, ¿qué esperas? Dale al botón de suscribirte, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y únete a esta comunidad que es increíble. Prometo que no te arrepentirás. Bueno, ahora sí, vamos a lo importante. La historia de Hande y Kerem, para aquellos que no están familiarizados, es una de esas que te atrapa desde el principio. Dos actores, dos estrellas, dos personas que aparentemente se enamoraron en el set de una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Love is in the Air, o como se conoce en español, Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, era palpable. Sus miradas, sus gestos, todo el mundo quería que esa magia que veían en la pantalla también existiera en la vida real. Y al parecer, así fue. Durante un tiempo fueron la pareja de moda. Redes sociales explotaban con fotos de ellos juntos, celebraciones, viajes románticos, parecían la pareja perfecta. Pero como suele suceder, la fama y la atención mediática pueden ser una espada de doble filo. Y es aquí donde la historia se pone interesante, o mejor dicho, explosiva. Lo que vamos a revelar hoy son detalles que hasta ahora han permanecido ocultos. Hemos estado investigando, contactando con fuentes, analizando documentación, y lo que hemos descubierto es digno de una película de Hollywood. Prepárense para una montaña rusa emocional. Primero que nada, tenemos que entender que aunque la relación parecía idílica desde fuera, la presión constante del ojo público, los contratos, las agendas apretadas y, no nos engañemos, la competencia profesional, crearon un ambiente tenso. Y aquí es donde entran en juego los rumores, los chismes y las batallas legales. Sí, amigos, batallas legales. Aparentemente la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer. Y es que cuando hay mucho dinero en juego, la separación puede ser muy complicada. Hay contratos publicitarios, proyectos conjuntos que quedaron a medias, cláusulas de confidencialidad que proteger, y todo esto inevitablemente termina en los juzgados. Lo primero que quiero destacar es la cantidad de dinero involucrado. Hande y Kerem, después del éxito de Love is in the Air, se convirtieron en dos de los rostros más cotizados de Turquía y del mundo. Las marcas se los peleaban. Las campañas publicitarias, los patrocinios, el dinero fluía a raudales. Y en una situación así, la división de bienes, los acuerdos económicos y la protección de los derechos de imagen se convierten en algo crucial. Según fuentes cercanas, la primera gran batalla legal se centró en los contratos publicitarios que tenían en común. Al parecer, existían cláusulas que especificaban cómo se debía actuar en caso de una ruptura. Y aquí el problema fue precisamente la interpretación de esas cláusulas. Cada abogado, obviamente, defendía los intereses de su cliente. Y lo que comenzó como una negociación amigable, rápidamente se convirtió en una guerra legal. Pero, ¿qué tipo de cláusulas eran estas? Según nuestras fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato por razones obvias, las cláusulas abordaban varios escenarios. En primer lugar, estaba el tema de la imagen conjunta. Muchas de las campañas publicitarias involucraban a Hande y Kerem como pareja, y las marcas obviamente querían seguir aprovechando esa imagen. Sin embargo, ¿qué pasaba si la pareja se separaba? ¿Podían seguir utilizándolos juntos? ¿Debían modificar las campañas? ¿O incluso, en el peor de los casos, cancelar los contratos? La respuesta, al parecer, no era sencilla. Las cláusulas especificaban que en caso de ruptura, las marcas debían tener la opción de elegir. Podían seguir utilizando la imagen conjunta, pero con una compensación económica para la parte que no deseaba seguir participando. O en su defecto, debían rediseñar la campaña, enfocándose en uno de los dos actores por separado. Y por supuesto existía la posibilidad de cancelar el contrato por completo, lo cual implicaría el pago de una penalización. El problema, como era de esperar, surgió en la interpretación de estas cláusulas. Los abogados de Hande argumentaban que, dado que ella no quería seguir asociada a Kerem después de la ruptura,
las marcas debían compensarla económicamente. Los abogados de Kerem, por su parte, defendían que la ruptura no era motivo suficiente para cambiar las condiciones del contrato, ya que la imagen de ambos seguía siendo valiosa. Esta disputa legal se convirtió en un tira y afloja que involucró a las marcas, a los abogados y, por supuesto, a Hande y Kerem. Las negociaciones fueron tensas, los plazos se alargaron y, finalmente, la situación desembocó en una serie de demandas y contrademandas que terminaron en los tribunales. Pero la disputa no se limitó a la interpretación de las cláusulas. También se discutió sobre el reparto de los ingresos generados por las campañas publicitarias. Hande y Kerem habían firmado acuerdos que les garantizaban un porcentaje de las ganancias, pero ¿cómo se debía dividir ese porcentaje después de la ruptura? ¿Debían repartir las ganancias a partes iguales, o se debía considerar el papel de cada uno en la campaña? ¿Y qué pasaba con las campañas que aún no se habían lanzado? Estas preguntas generaron aún más controversia y alimentaron la guerra legal. Los abogados de Hande argumentaban que ella merecía una mayor parte de las ganancias, ya que había sido la que más había contribuido a la campaña. Los abogados de Kerem, por su parte, defendían que el éxito de la campaña se debía a ambos, y que el reparto de las ganancias debía ser equitativo. En medio de esta batalla legal, las marcas publicitarias se vieron atrapadas en medio. Algunas optaron por apoyar a Hande, otras a Kerem, y otras simplemente decidieron desvincularse de la situación, cancelando los contratos y buscando nuevas caras para sus campañas. La segunda gran batalla se centró en los proyectos conjuntos que tenían en marcha. Aunque ya no eran pareja, tenían compromisos laborales que cumplir. Y una vez más, las diferencias creativas, la gestión de los contratos y la forma en que se repartirían los beneficios se convirtieron en un campo de batalla. Imaginen la situación: dos personas que se quieren, o se quisieron, ahora enfrentándose en los tribunales por cuestiones de trabajo. Absurdo. Pero tristemente muy común en el mundo del espectáculo. ¿Qué proyectos eran estos? Según nuestras fuentes, los proyectos más importantes eran dos: una película y una serie de televisión. La película, un drama romántico, ya estaba en fase de preproducción cuando la pareja anunció su separación. La serie de televisión, una comedia, estaba en fase de desarrollo. Ambos proyectos contaban con Hande y Kerem como protagonistas, y con ellos involucrados en la producción. La ruptura de la pareja puso en jaque estos proyectos. ¿Debían seguir adelante con Hande y Kerem como protagonistas? ¿Debían buscar a otros actores? ¿Cómo se debían gestionar los contratos y los acuerdos económicos? La decisión no fue fácil. Por un lado, estaban los productores y los inversores, que querían rentabilizar sus inversiones. Por otro lado, estaban los guionistas y los directores, que querían mantener la integridad de sus proyectos. Y por supuesto estaban Hande y Kerem, que tenían sus propios intereses y sus propias opiniones. Las negociaciones fueron largas y complicadas. Se discutió sobre el reparto de los papeles, sobre los honorarios, sobre la participación en los beneficios. Los abogados de ambas partes intentaron llegar a un acuerdo, pero las diferencias eran demasiado grandes. Finalmente, la situación desembocó en una serie de demandas y contrademandas que terminaron en los tribunales. En el caso de la película, la situación fue especialmente tensa. Hande y Kerem no querían trabajar juntos, y los productores no querían perder la inversión. Finalmente se llegó a un acuerdo: la película se rodaría con otros actores, y Hande y Kerem recibirían una compensación económica. En el caso de la serie de televisión, la situación fue diferente. Hande y Kerem aceptaron seguir adelante con el proyecto, pero con la condición de no tener que interactuar en el set. Se acordó que grabarían sus escenas por separado, y que los guionistas adaptarían la historia para que no tuvieran que compartir demasiadas escenas. Pero la situación no se detuvo ahí. También se discutió sobre el reparto de los beneficios. Hande y Kerem habían firmado acuerdos que les garantizaban un porcentaje de las ganancias de ambos proyectos. Pero ¿cómo se debía dividir ese porcentaje después de la ruptura? ¿Debían repartir las ganancias a partes iguales, o se debía considerar el papel de cada uno en el proyecto? Esta pregunta generó aún más controversia y alimentó la guerra legal. Los abogados de Hande argumentaban que ella merecía una mayor parte de las ganancias, ya que había sido la que más había aportado al proyecto. Los abogados de Kerem, por su parte, defendían que el éxito del proyecto se debía a ambos, y que el reparto de las ganancias debía ser equitativo.
En medio de esta batalla legal, los productores y los inversores se vieron atrapados en medio. Algunos optaron por apoyar a Ande, otros a Kerem, y otros simplemente decidieron desvincularse de la situación, vendiendo sus participaciones en los proyectos. Lo más sorprendente de todo es que hasta ahora, la mayor parte de esta información ha sido silenciada. Los abogados de ambas partes se han encargado de filtrar la información, de mantener la calma y sobre todo, de proteger la imagen de sus clientes. Pero, nosotros hemos logrado destapar algunas verdades. Uno de los aspectos más controvertidos de esta lucha legal fueron las cláusulas de confidencialidad. Se dice que ambas partes firmaron acuerdos que les impedían hablar públicamente sobre su relación, los motivos de la ruptura, y los detalles de las batallas legales. El objetivo era, obviamente, proteger su reputación, evitar más escándalos y, sobre todo, evitar que la situación afectara sus carreras profesionales. Estas cláusulas de confidencialidad, según nuestras fuentes, eran muy estrictas. No solo prohibían hablar sobre la relación, sino también sobre los términos económicos del acuerdo, las negociaciones, las estrategias legales y cualquier otra información que pudiera perjudicar a alguna de las partes. El incumplimiento de estas cláusulas conllevaba graves consecuencias. Multas económicas, demandas legales, y el desprestigio público eran solo algunas de las posibles consecuencias. Por eso ambas partes se tomaron muy en serio el cumplimiento de estos acuerdos. Sin embargo, la presión mediática y la curiosidad del público eran muy grandes. Los medios de comunicación y las redes sociales estaban ansiosos por conocer los detalles de la ruptura y de la lucha legal. Y como era de esperar, las filtraciones y los rumores comenzaron a circular. Se hablaba de infidelidades, de comportamientos inapropiados, de presiones externas, en resumen, de todo lo que se suele ver en estas situaciones. Y aunque no tenemos pruebas concretas de todo esto, sí podemos afirmar que el ambiente entre sus equipos legales era explosivo. Las filtraciones y las acusaciones cruzadas no se hicieron esperar. Los abogados de ambas partes se acusaban mutuamente de ser los responsables de las filtraciones. Se filtraron documentos, se lanzaron acusaciones, y se utilizaron todos los recursos posibles para influir en la opinión pública. Pero, ¿quiénes eran los responsables de las filtraciones? Según nuestras fuentes, las sospechas recaían sobre varias personas. En primer lugar, sobre los propios abogados, que podrían haber filtrado información para desacreditar a la otra parte. En segundo lugar, sobre los asistentes y los empleados de ambas partes, que podrían haber filtrado información por error o por venganza. Y en tercer lugar, sobre los medios de comunicación, que podrían haber obtenido información de fuentes anónimas. La búsqueda de los responsables de las filtraciones se convirtió en una prioridad para ambas partes. Se contrataron investigadores privados, se realizaron análisis de datos, y se tomaron medidas para evitar nuevas filtraciones. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la situación nunca se controló por completo. Otro detalle que quiero compartir con ustedes es que, al parecer, hubo una tercera parte involucrada en esta historia. Una persona que de alguna manera influyó en la dinámica de la pareja y que posteriormente fue mencionada en los documentos legales. No puedo revelar más detalles sobre esto por razones obvias, pero les aseguro que es un elemento clave en la trama. Estén atentos a futuras investigaciones. Esta tercera parte, según nuestras fuentes, era una persona del entorno de Ande. Una persona cercana a ella, que formaba parte de su círculo íntimo. ¿Cuál fue su papel en la relación? ¿Influyó en la ruptura? Fue una de las razones por las que la relación llegó a su fin. La información que tenemos sobre esta persona es limitada, pero sí podemos afirmar que su presencia generó tensiones entre Ande y Kerem. Kerem no se sentía cómodo con la influencia de esta persona, y consideraba que estaba interfiriendo en su relación. Ande, por su parte, defendía a esta persona, y afirmaba que no había nada malo en su relación. Esta situación generó conflictos y discusiones entre Ande y Kerem. La tensión se acumuló y finalmente la situación desembocó en la ruptura. El nombre de esta persona apareció en los documentos legales, pero no como un actor principal. Se le mencionaba en relación con las presiones externas que había sufrido la pareja, y como un factor que había influido en la ruptura. Además, no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación. Los paparazzi, los programas de chismes, las redes sociales, todo esto contribuyó a aumentar la presión sobre Ande y Kerem. Cada foto, cada comentario, cada rumor se convertía en noticia.
Y en este contexto, la protección de la imagen y la gestión de la crisis se convirtieron en algo fundamental. La presión mediática fue implacable. Los paparazzi perseguían a Hande y Kerem a todas partes, los programas de chismes analizaban cada uno de sus movimientos, y las redes sociales se llenaban de rumores y especulaciones. Esta situación generó un gran estrés en Hande y Kerem. Se sentían asediados, perseguidos y constantemente observados. La privacidad era inexistente y cada paso que daban era analizado y juzgado por el público. Para proteger su imagen, Hande y Kerem contrataron a un equipo de relaciones públicas, que se encargó de gestionar la crisis. El equipo se encargó de controlar las apariciones públicas, de preparar las declaraciones, y de responder a los ataques y a los rumores. Pero la tarea no fue fácil. Los medios de comunicación eran muy agresivos, y los rumores eran difíciles de controlar. La imagen de Hande y Kerem se vio dañada, y su reputación se vio afectada. Para entender mejor la situación, es importante que sepamos que en Turquía, la privacidad de las celebridades es un tema muy delicado. La prensa sensacionalista es muy agresiva, y los famosos se enfrentan a una constante persecución. Y en el caso de Hande y Kerem, la situación se agravó aún más por el hecho de que eran dos de las estrellas más queridas del país. La cultura turca es muy conservadora, y la opinión pública es muy sensible a los escándalos y a los comportamientos inapropiados. Por eso las celebridades turcas se esfuerzan por mantener una imagen impecable, y por evitar cualquier situación que pueda dañar su reputación. En el caso de Hande y Kerem, la situación se agravó aún más por el hecho de que eran dos de las estrellas más queridas del país. Su relación era vista como un cuento de hadas, y su ruptura generó una gran decepción entre sus seguidores. Ahora les voy a contar algunas de las tácticas que se utilizaron en esta batalla legal. Los abogados de ambas partes intentaron, por todos los medios, llegar a un acuerdo extrajudicial. El objetivo era evitar un juicio público, que podría dañar gravemente la imagen de sus clientes. Se negociaron acuerdos de confidencialidad, se repartieron bienes, y se intentó llegar a un consenso sobre los proyectos laborales pendientes. Las tácticas utilizadas en esta batalla legal fueron variadas y complejas. Los abogados de ambas partes utilizaron todos los recursos a su alcance para defender los intereses de sus clientes. Una de las tácticas más comunes fue la de la negociación. Los abogados intentaron llegar a un acuerdo extrajudicial, evitando así un juicio público que podría dañar la imagen de sus clientes. Se negociaron acuerdos de confidencialidad, se repartieron bienes, y se intentó llegar a un consenso sobre los proyectos laborales pendientes. Pero las negociaciones no siempre fueron exitosas. En algunos casos, las diferencias eran demasiado grandes. En otros, las emociones jugaron un papel importante. Y en otros simplemente no había voluntad de llegar a un acuerdo. Otra táctica utilizada fue la de la investigación. Los abogados contrataron investigadores privados para recopilar información sobre la otra parte. Se investigaron las finanzas, las relaciones y los comportamientos de Hande y Kerem. El objetivo era encontrar pruebas que pudieran ser utilizadas en su defensa. La información recopilada por los investigadores fue utilizada en las negociaciones y en los juicios. Se utilizaron pruebas de infidelidades, de comportamientos inapropiados y de presiones externas. Otra táctica utilizada fue la de la presión mediática. Los abogados intentaron utilizar los medios de comunicación para influir en la opinión pública. Se filtraron documentos, se lanzaron acusaciones, y se utilizaron todos los recursos posibles para desacreditar a la otra parte. Pero la presión mediática también tuvo sus inconvenientes. Los medios de comunicación eran muy agresivos, y la situación se salió de control en varias ocasiones. Los abogados tuvieron que tomar medidas para proteger la imagen de sus clientes. Una de las tácticas más utilizadas fue la de filtrar información a los medios de comunicación. Cada abogado intentaba desacreditar a la otra parte, presentando a su cliente como la víctima y al otro como el culpable. Se filtraron documentos, se lanzaron acusaciones, y se utilizaron todos los recursos posibles para influir en la opinión pública. La filtración de información era una táctica arriesgada, pero a menudo efectiva. Los abogados podían utilizar la prensa para presionar a la otra parte, para desacreditarla, y para influir en la opinión pública. Pero la filtración de información también tenía sus inconvenientes. Los medios de comunicación eran muy agresivos, y la situación se salía de control en varias ocasiones.
Los abogados tenían que tener mucho cuidado para no dañar la imagen de sus clientes. Otra táctica que se utilizó fue la de negociar con las marcas publicitarias. Los abogados intentaron convencer a las empresas de que mantuvieran su apoyo a sus clientes, a pesar del escándalo. Y en algunos casos, lo consiguieron. Pero en otros, las marcas optaron por romper los contratos, por miedo a dañar su imagen. La negociación con las marcas publicitarias era una táctica importante, ya que el apoyo de las marcas era fundamental para la carrera de Andy y Kerem. Los abogados intentaron convencer a las empresas de que mantuvieran su apoyo, pero las marcas eran muy sensibles a los escándalos y a la opinión pública. Y finalmente una de las tácticas más importantes fue la de proteger la imagen de sus clientes en las redes sociales. Los abogados controlaban los comentarios, eliminaban los mensajes ofensivos, y utilizaban todos los recursos posibles para evitar que la situación se saliera de control. La protección de la imagen en las redes sociales era fundamental, ya que las redes sociales eran un canal de comunicación muy importante. Los abogados tenían que controlar los comentarios, eliminar los mensajes ofensivos, y utilizar todos los recursos posibles para evitar que la situación se saliera de control. En resumen, la lucha legal de Ander Zel y Kerem Bürsin fue una batalla compleja, llena de secretos y giros inesperados. Se jugaron con el dinero, los contratos, la reputación y sobre todo con las emociones. Y aunque hoy en día ambos han rehecho sus vidas y parecen estar más felices que nunca, las consecuencias de esta batalla legal todavía se sienten. La batalla legal tuvo consecuencias importantes para Andy y Kerem. Su imagen se vio dañada, su reputación se vio afectada, y sus carreras profesionales sufrieron un duro golpe. A pesar de todo, Andy y Kerem lograron rehacer sus vidas. Ambos encontraron nuevos proyectos, nuevas parejas y nuevas formas de ser felices. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues, amigos, que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Que la fama y el éxito pueden ser muy peligrosos. Y que a veces el amor y el trabajo no se llevan bien. La historia de Andy y Kerem es una lección para todos nosotros. Nos enseña que la fama y el éxito pueden ser muy peligrosos, y que el amor y el trabajo no siempre se llevan bien. Para finalizar, quiero agradecerles una vez más por acompañarme en esta investigación. Hemos revelado información exclusiva, hemos analizado documentos, y hemos hablado con fuentes confiables. Y aunque la historia de Andy y Kerem es triste, también es una lección para todos nosotros. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si es así, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Conocían algunos de estos detalles? ¿Les gustaría que investigáramos otro escándalo en el mundo del espectáculo? Sus opiniones son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.